Las lesiones musculoesqueléticas en mujeres son causadas por una mala postura, sobrecargas, desbalances hormonales, calentamiento inadecuado y estrés, que afectan huesos, músculos y tendones. Para prevenirlas, es crucial combinar calentamiento y enfriamiento, realizar actividades de fortalecimiento y flexibilidad y acudir con un profesional de la salud. Hoy, en Cuidando mi Salud, prevención de lesiones musculoesqueléticas en mujeres activas. Comenzamos. Las lesiones o trastornos musculoesqueléticos son problemas que afectan a huesos, músculos, tendones, ligamentos y articulaciones. En pocas palabras, son afecciones de los sistemas musculares o esqueléticos que se originan por el esfuerzo continuo o por posturas inadecuadas. Las más comunes en el entorno laboral son la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano o la lumbalgia. Estas dolencias constituyen la principal causa de discapacidad en todo el mundo, suponiendo un gasto del 1.6% del Producto Interno Bruto. Reconocer las primeras señales de alerta es vital para actuar a tiempo y evitar complicaciones. Los síntomas de las enfermedades musculoesqueléticas suelen manifestarse de varias formas, pero entre los indicios más comunes encontramos dolor persistente, rigidez en las articulaciones, inflamación, sensación de debilidad o fatiga muscular, entumecimiento o cosquilleo, etc. En consecuencia, no es de extrañar que la fisioterapia resulte fundamental en este proceso. Un tratamiento adecuado, además de aliviar el dolor, ayuda a corregir la postura y prevenir futuros episodios. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García. Los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, con este tema del día de hoy, que ya lo pudo ver en la cápsula, que bueno, es prevención de lesiones musculoesqueléticas en mujeres activas. Vamos a ver qué sucede, sobre todo que a veces cuando como mujeres decidimos, bueno, esta activación física, podemos tener algunas lesiones. Entonces es importante que conozcamos, bueno, y sepamos cómo hacerlo de la mejor manera para poder prevenir estas lesiones. Y bueno, el día de hoy en la conducción me acompaña Dani Ruiz. Hola, Dani. Hola, Moni, pues muy feliz de estar aquí otra vez en Cuidando mi Salud para hablar de estos temas tan importantes, justamente también en este mes de marzo hacia las mujeres. Entonces, pues bueno, también muy felices de que, como siempre, todos los miércoles nos acompañan expertos para platicar de esto, y el día de hoy tenemos con nosotras a la doctora en Ciencias de la Cultura Física, Angeli del Carmen Villarreal Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, no, al contrario, gracias por la invitación. Siempre un gusto, maestra, que esté aquí con nosotros. Claro que sí, gracias. Y bueno, doctora, ¿nos podría platicar un poquito más de las clases que da aquí en la universidad? Un poquito más sobre usted, ¿en qué área se especializa? Muy bien, mira, yo soy fisioterapeuta de formación y tengo una maestría en actividad física y deporte, justo orientada a la promoción de la salud, y el doctorado en Ciencias de la Cultura Física. Aquí en la universidad yo tengo clases desde enero del 2025, o sea, casi voy llegando, tengo un poquito. Y pues yo trabajo más en la parte del mi departamento es de terapia física.
Ahí he dado varias materias, práctica clínica, terapia física y geriatría, y actualmente pues también en el área de cultura física también tengo 2 materias, uno es fisioterapia del deporte y otra habilidades sensoriomotrices. Muy bien, pues bienvenida, maestra. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, antes de que iniciemos la entrevista a nuestra invitada del día de hoy, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria que ¿qué puede causar una lesión musculoesquelética en una mujer? ¿Qué puede causar una lesión musculoesquelética en una mujer? Bueno, puede haber varias causas, pero una podría ser de que, por ejemplo, no sé, esté en el gimnasio y haya una mala técnica en un ejercicio y haya una falla en el músculo y pueda ocasionar una fractura. Mayormente una mala realización en una técnica de ejercicio, no tener un calentamiento adecuado es lo que mayormente produce este tipo de lesiones. Entonces se podría recomendar un calentamiento adecuado, cuidar la técnica y escuchar a tu cuerpo, no agregar mucho peso ni forzarlo al límite. Pues hacer alguna actividad deportiva muy brusca. Yo creo que también la mala alimentación y pues el descuidarte, ¿no? Pues principalmente por algún ejercicio hecho de forma inadecuada, falta de calentamiento, carga de peso muy excesiva y pues también en ciertos casos por la edad pues se va haciendo más propenso a pues, lesiones. ¿Cómo se puede prevenir estas lesiones? Ya sea calentando antes de hacer cada ejercicio de manera adecuada o no sé, hacer la técnica correcta en el ejercicio para evitar esas lesiones. Sí, teniendo un calentamiento adecuado, realizando técnica correcta y tratando de forzar el cuerpo a límites que no están adecuados, escuchando tu cuerpo más que nada. Yo creo que, pues por ejemplo, si se hace algún deporte, yo creo que hacerlo con la técnica correcta y siempre tener cuidado, tener también, por ejemplo, si se ocupa algún tipo de protección, usarlas, o sea, me refiero a lo material. Y pues yo creo que estarse atendiendo si se ve, por ejemplo, algo que no sea normal, estarlo atendiendo siempre para evitar alguna lesión. Cuidando tu salud, alimentándote bien, vitaminas y pues también, como dice mi compañera, no hacer nada brusco ni nada. Pues principalmente teniendo un ejercicio adecuado, en caso de que pues se acuda en gimnasio, por ejemplo, siempre pedir ayuda, asesorarse para realizar los ejercicios correctamente y conforme pues la mujer va creciendo, igualmente mantener una alimentación saludable, y acudir con el doctor en caso de alguna molestia. Pues muy interesante estas opiniones que ya vimos de la comunidad universitaria, ya pudimos tener un poquito de introducción acerca del tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, ya para comenzar con la entrevista, ya metiéndonos en materia, doctora, vamos a empezar con ¿de qué manera la anatomía femenina puede constituir un factor de riesgo de padecer una lesión? ¿Es un factor importante o tiene algo que ver? Sí, para ciertas lesiones, sobre todo centrándonos en las rodillas, sí es un factor a considerar. Las mujeres, pues, por nuestra anatomía tenemos la cadera más ancha, la parte de la pelvis más ancha en comparación de los hombres. ¿Y esto qué me implica? Bueno, pues que la alineación de mis rodillas, de mi tobillo, va a ser un poco diferente. Entonces, como la alineación cambia, esto me puede poner en riesgo de que pueda haber cierta sobrecarga en algunas áreas, principalmente las rodillas. Entonces, esa sería como que una diferencia, la parte estructural de nuestra anatomía, la cadera, y también por la parte de las hormonas. Las mujeres, pues la hormona con la que amamos son los estrógenos. Entonces, esos estrógenos, pues también condicionan que tengamos más flexibilidad en nuestras articulaciones, en la parte de los ligamentos, y eso pues me puede generar cierta inestabilidad. No significa que ya la llevamos de perder en comparación del hombre, sino que son aspectos pues que debemos considerar que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer ejercicio. Que hay que tomarlo en cuenta.
Nos mencionaba ahorita las hormonas, que bueno, es una parte importante en las mujeres. Sabemos que las mujeres pues también producimos más hormonas y de muchos tipos, ¿no? Que bueno, y ahí nos dan ciertas afectaciones. Vamos a empezar por esto. Bueno, primero, ¿qué son las hormonas? Y bueno, cómo estas pueden constituir un factor de riesgo en una lesión de una mujer. Ya mencionaba ahorita un poco. Más que factor de riesgo, pues es como una condición natural, una condición biológica que tenemos. Entonces, las principales son los estrógenos. Bueno, primero, ¿qué es una hormona? Una hormona es un mensajero químico. Es una sustancia química que le lleva mensajes al cuerpo. ¿Para qué? Pues para regular ciertas funciones, por ejemplo, el descanso, el metabolismo, el que tengamos más o menos energía. Y en el caso del ejercicio, metiéndonos a la parte de la actividad física, los estrógenos, pues como ya lo comentaba, tienen que ver con la parte de la flexibilidad, esa laxitud de nuestros ligamentos. También regulan la parte de la masa muscular, la cantidad de músculo, la cantidad de masa ósea que voy a tener. Y en el caso de la testosterona, bien, si las mujeres tenemos menos cantidad de testosterona en comparación a los hombres, pero pues la testosterona también juega un papel importante en la parte de la masa muscular. Sí, también saber esto, ¿no? Que puede ser un factor. Sí, muy importante. Y bueno, hablando también de esto, hablábamos podríamos hablar de que hay actividades más para mujeres que para hombres o viceversa. Hablábamos, bueno, antes de comenzar el programa de que pues, realmente culturalmente tenemos como este concepto de que hay actividades para mujeres y para hombres, pero realmente no es pues de no, esta la manera. realidad es que no hay ninguna diferencia fisiológica o anatómica que diga las mujeres tienen que hacer esto y los hombres esto. Todos podemos practicar la actividad física. Aún así hay deportes que son más practicados por hombres o por mujeres, ¿no? Sí, pero es por la parte cultural o la parte social. Pero así de que existe una diferencia como tal, anatómica, fisiológica, que diga tú no puedes o no debes hacer esto, no la hay. Todo es la parte cultural, que decimos ciertas actividades son para hombres y ciertas para mujeres. Pero todos podemos desempeñarlos, ¿no? hacer lo que queramos de actividad física o deporte. Bueno, y esto se está abriendo más, cada vez vemos en los deportes que ya hay más participación de mujeres, ¿no? Y también de hombres, por ejemplo, en actividades que antes se consideraban más femeninas, por ejemplo, el baile, pilates, cosas. Sí, que ya también más hombres practicando. Claro que sí. Y bueno, maestra, en la cuestión deportiva, bueno, ¿qué deportes serían más propios para mujeres y cuáles para hombres? ¿Cuáles vemos? Ninguno, todos son adecuados para todos. Ahí la cuestión es que te guste. Es algo que nos guste y que disfrutemos, todos podemos hacer prácticamente lo mismo. Lo que sí va a variar es el rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso sí vamos a tener ciertas diferencias, justo por la parte de la masa muscular, la altura, el peso. Entonces, ahí sí pues podemos haber diferencias, pero en cuestión de practicar, ¿no? No. Todos podemos practicar. Muy bien, pues muy interesante lo que nos está platicando, doctora, pero en un momento continuamos con la entrevista. Muy bien. En un momento regresamos. Recuerden que están viendo Cuidando mi Salud. No se vayan. Estamos de regreso, muchísimas gracias por continuar con nosotros y el placer de su compañía en su programa Cuidando mi Salud, con el tema del día de hoy de prevención de lesiones musculoesqueléticas en mujeres activas, con nuestra invitada del día de hoy, la maestra Angeli del Carmen Villarreal Salazar, para hablarnos de este tema. Le recordamos también nuestros medios de contacto, si gusta comunicarse con nosotros, es el 449-910-7400 a la extensión 30412 y 30413. Se puede comunicar para cualquier duda o pregunta a nuestra invitada. Y antes de que continuemos la entrevista del día de hoy, vamos a ver una cápsula de qué es ergonomía en las áreas de trabajo para evitar lesiones y cuidar nuestra salud. Algo muy importante para la ergonomía en la oficina son los pies y las piernas, que es que tenemos que estar bien sentados con nuestras rodillas en 90 grados, porque tenemos que tener una buena silla y si no la tenemos, tenemos que buscarla que esté a nuestra propia altura o que podamos modificar esa altura para poder estar bien sentados. Otra cosa muy importante serían los brazos y los hombros.
Los hombros tienen que estar relajados y los brazos tendrían que estar en un ángulo de 90 grados. Para esto también tiene que tener una muy buena altura la mesa en la que estemos trabajando. Otro factor muy importante es el monitor de la computadora. Tiene que estar frente a nosotros a unos 45 o 70 centímetros y evidentemente tiene que estar frente a nuestros ojos para estar evitando que nuestra cabeza esté girando demasiado. También sería importante que nuestro teclado esté bien alineado y nuestro ratón también, que esté a unos 15 centímetros del teclado, que esté bien acomodado para que no tengamos que estar moviendo demasiado nuestros brazos, que ya dijimos que tienen que estar los codos en un ángulo de 90 grados y no estemos moviéndolos demasiado para que no perdamos la relajación de nuestros hombros. Cuando estamos trabajando en la oficina es muy importante que hagamos pausas activas. Estas las podemos realizar dependiendo del trabajo que realicemos, puede ser cada hora, cada 30 minutos o también cuando se nos permita, dependiendo del trabajo que nosotros realicemos. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer estiramientos de brazos, de piernas, de cuello o simplemente levantarnos desde nuestro propio lugar, caminar un poco y desenfadarnos de lo que estemos realizando. También existe una regla 20-20-20 que nos puede ayudar a disminuir la fatiga visual. Esta sería que podemos observar a un objeto durante 20 segundos a 6 metros, que serían 20 pies, y la vamos a observar cada 20 minutos para que nosotros vamos a descansar nuestros ojos, sobre todo cuando estamos trabajando con computadoras. Esto nos va a ayudar bastante y nos vamos a relajar un poco de nuestros ojos y va a disminuir esta fatiga visual. Todas estas recomendaciones más y espero que las puedan seguir. Pues ya estamos de regreso para seguir con esta conversación. Les recuerdo que ya platicamos un poquito acerca de las características femeninas en tanto a este tema. Y bueno, ya para entrar hablando de las lesiones musculoesqueléticas, doctora, ¿cuáles son estas lesiones más comunes en mujeres? ¿Cuáles serían? Pues principalmente la parte de las lesiones tendinosas, las tendinopatías, que es ahí esos dolorcitos que de repente empieza a doler un hombro, la rodilla, por una sobrecarga y que no le di tiempo a mi tendón de que se adaptara a esa cantidad de ejercicio que estoy haciendo, pues puede empezar ya con alguna molestia. También los esguinces, que es una lesión propia de los ligamentos, entonces por ahí movimientos bruscos o que apoyé mal el pie y se fue para adentro, pues también me puede provocar un esguince, desgarros como tal, distensiones ya la parte hablando del músculo y a lo mejor cuestiones ya más posturales como la lumbalgia, que es el dolor de espalda o dolor de cuello, que pues siendo en la parte de la actividad física, si es que a lo mejor tenemos alguna mala técnica o a la hora de realizar algún ejercicio, claro, pero pues también en el ambiente laboral, dependiendo mucho de qué tanto estamos sentadas o paradas. Sí, esto es importante también. A veces permanecemos sentados mucho tiempo en una sola posición. Así es. Nos mencionaba el esguince, maestra. Nos gustaría que nos dijera, bueno, qué es un esguince y por qué es tan común esta lesión en las mujeres. Yo creo que si preguntamos, varias han tenido esguinces. Esguinces, sí. El esguince pues es una lesión de los ligamentos como tal. Entonces el ligamento es lo que le da la estabilidad a la articulación. Entonces cuando yo me esguinzo, ese ligamento puede que se distendió, o sea, se elongó, se alarga un poquito, ¿no? O si ya es más grave, pues se puede haber llegado hasta a romper. Entonces, ¿dónde es el esguince más común? Los tobillos. Claro. ¿Y por qué son comunes? Bueno, a veces es porque nos falta propiocepción, como el saber estabilizar yo mi tobillo, nos puede faltar fuerza, a lo mejor ya tuvimos esguinces anteriormente y no los atendimos de manera adecuada, entonces ahí mi tobillo queda pues sensible, ya queda sensible, no está tan estable, el tipo de calzado que utilizamos, también zapatos muy altos, muy plano, la superficie donde andamos, si andamos terrenos muy pedregudos, muy irregulares, pues también ahí tenemos, son como que factores a considerar, pero lo principal es eso, que no tener suficiente fuerza en la musculatura que controla o que nos ayude a movilizar nuestro tobillo, y la parte de la propiocepción es estabilidad. Y que hay que practicarla, ¿no? También. Claro que sí, de hecho en la rehabilitación del tobillo es clave abordar
la propiocepción, la parte de tener otra vez estabilidad en ese tobillo, para prevenir que se vuelva a lastimar. Claro. Ok, claro. Y hablando de otro tema, porque bueno, las lesiones en rodillas, ¿por qué las lesiones de justo estos son también más frecuentes en mujeres? La rodilla tiene que ver con lo que platicamos al principio, la parte de la alineación de la cadera, rodilla, tobillo. Entonces, como tenemos ese factor de que nuestra cadera es más ancha, pues la alineación se modifica, pero también entra la parte del control neuromuscular, es decir, cómo le voy a dar la manera en que coordino los movimientos que hago a la hora de hacer ejercicio. Si yo no tengo buen control neuromuscular, pues también eso me pone en riesgo de una lesión de rodilla. De hecho, por ejemplo, en deportistas sabemos que una lesión bien común es ligamento cruzado anterior, es la rodilla propiamente. Y va por esa parte de la anatomía femenina, el control muscular, la masa muscular. Hay programas ya específicos de calentamiento como tal para prevenir estas lesiones del ligamento cruzado, centrándonos en la rodilla, que abordan esto, la parte de fortalecer, propiocepción, tener buena movilidad. Ay, y qué bueno saber esto, porque luego ya estamos en cierta edad donde, bueno, las rodillas ya empiezan siempre duelen. Sí, es la parte de la alineación, o sea, a lo mejor la carga no se distribuye de manera adecuada y ahí es cuando empezamos a tener ya problemas. Digamos que la rodilla es una articulación que queda en medio de la cadera y el tobillo, ahí se carga todo. Por así es. Ya desde ahorita ya empezamos con esos problemas. Sí. Así estamos, muy bien. Y bueno, en lo que eso, bueno, ¿qué es el síndrome del túnel carpiano? Y bueno, ¿por qué se presenta en las mujeres? Sabemos que pues es más por luego posiciones y este tipo de cosas. Sí, el síndrome del túnel carpiano es una lesión más laboral, o más ocupacional. En sí que es cuando un nervio, que es el nervio mediano, pasa por aquí, por nuestra muñeca. Entonces, ese nervio se puede apretar, se puede atrapar. Entonces ahí está atrapado, se está pellizcando, digámoslo así, y yo puedo empezar con adormecimiento, sudoración de hormigueo, dolor en mis manos. ¿Por qué? Porque pues ese músculo ahí está comprimido, se está pellizcando. ¿Por qué puede ocurrir? Bueno, pues principalmente por actividades repetitivas o sobreuso. Por ejemplo, si estoy mucho tiempo aquí en los teclados, con posiciones aquí muy fijas, que no me estoy moviendo. Y en las mujeres es un poquito más común, ¿por qué creen? Los estrógenos también. De hecho, el síndrome del túnel carpiano es también como que una cosa, cuando estamos en el embarazo, pues también ahí puede aparecer justo por la cuestión hormonal. Y que siempre hay más repetición de nosotras, ¿no? O sea, como que si nos recordamos moviendo la mano o el brazo, casi siempre es esto, sí. O el mouse, sí, o el mouse, los teclados, y si no estoy bien posicionada, dices, pues ahí ese nervio se puede ahí pellizcar y es cuando empiezo con los problemas de adormecimiento o ardor. Y la importancia de también saber, como lo vimos en la cápsula, la ergonomía, ¿no? Porque siento que a veces no lo tomamos en cuenta, como que pensamos que la posición no es tan importante, pero realmente sí es la prevención. La prevención y sobre todo el estar haciendo pausas activas. O sea, si a lo mejor mi trabajo requiere que esté mucho tiempo haciendo alguna actividad, pues con más razón levantarme, hacer los movimientos, estiramientos, el descanso necesario pues para evitar este tipo de lesiones. Así es. Claro. Y hablando de otro tipo de lesiones, doctora, ¿qué tan común es la osteoporosis y las fracturas por fragilidad en las mujeres y cuál es su causa? La osteoporosis en sí es una disminución de la densidad mineral ósea. Es decir, mis huesitos se van haciendo más porosos, más débiles, más frágiles. Y esto es bien común, o es común después de la menopausia. Una vez que ocurre la menopausia, pues nuestros niveles de estrógeno descienden de manera natural y esto pues impacta en mi densidad mineral ósea. No todas las mujeres vamos a tener osteoporosis, hay ciertos factores de riesgo o ciertos factores que me van a jugar, que me pueden proteger o que me van a jugar en contra. Pero importante conocerlo desde que estamos jóvenes para tratar de prevenirlo, ¿no? Sí, de hecho, esta etapa es como que en nuestra juventud es crucial porque justo un factor protector es la masa muscular. Entre más músculo tengamos, más ejercicios, sobre todo hacemos ejercicios de fuerza que impacten directamente en mi hueso, pues eso nos protege pues de la descalcificación, de la pérdida de masa ósea que va a ocurrir de manera natural por la menopausia. También nuestros hábitos, el alcoholismo, el tabaquismo, son factores de riesgo ya comprobadísimos para osteoporosis. ¿Y cuál es el riesgo de la osteoporosis? Pues que puede ocurrir una fractura por actividades tan sencillas. O sea, dicen, no necesito como una actividad de alto impacto para que pueda ocurrir una fractura. Entonces ahí la importancia de la prevención desde que somos jóvenes. Siempre les digo a mis alumnos
que cuidar nuestro músculo, el músculo es oro, hay que cuidar los músculos, hacer actividades que me ayuden a fortalecerme para tener buena masa muscular, que mis huesitos estén fuertes, para cuando ocurre este proceso natural en las mujeres, pues sí, yo ya voy protegida, ya la llevo un poquito de gana, ya llevo como que mi reserva y la pérdida pues no va a ser tan drástica, no voy a caer necesariamente en la osteoporosis. Sí, la prevención, como lo mencionamos, en estos casos siempre va a ser mejor. Y bueno, ¿cuáles son las causas de lumbalgia? Ay, disculpe la mala pronunciación, lumbalgia en las mujeres, que también sabemos que es súper común. Sí, la lumbalgia yo le digo, es como un diagnóstico muy general, así, dolor lumbar. ¿Por qué te duele la espalda? Pues quién sabe, pero te duele la espalda. Entonces, puede ser por muchas causas. Puede ser posturas prolongadas, que están mucho tiempo sentadas, en la mejor falta de fuerza, sobre todo en la musculatura abdominal o directamente en los músculos que nos ayudan en la movilidad de la espalda. También entran factores psicosociales como el estar muy estresado, un poquito de ansiedad. Entonces es un conjunto de diferentes situaciones que pueden desembocar en que yo tenga un dolor de espalda, una lumbalgia. Muy interesante. Entonces, bueno, se me hizo interesante. Yo no sabía que también lo psicológico te puede impactar tal cual en los... El estrés nos impacta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el cuello. Es bien común, estamos bien cansados o bien estresados, ¿dónde se empieza a manifestar? Te empieza a doler aquí el cuello. Y no necesariamente es que tengas alguna alteración estructural o algo, sino es esa parte, el manejo, la parte psicosocial. La tensión. Ok, doctora. Y bueno, hablando también, pasando a otro, ¿qué son las lesiones de suelo pélvico y qué es lo que las provoca en las mujeres? Ok, el piso pélvico, pues son los músculos, o lo forman los músculos que me van a sostener ciertos órganos, por ejemplo, la vejiga. En mi piso pélvico, pues es como que la base de mi cuerpo. Sí. ¿Por qué llegamos a tener lesiones en el piso pélvico o esa disfunción? Principalmente por el embarazo. El embarazo, los aumentos de la presión en la zona abdominal, pues se van a reflejar al piso pélvico, el trabajo de parto también. Claro. Las cesáreas no están comunes, más que nada por el parto. También por ese proceso de envejecimiento. Y bueno, pues aquí, ¿qué me puede ocasionar que yo tenga una disfunción de mi piso pélvico? Pues problemas de incontinencia urinaria, a lo mejor del disfrute de mi actividad sexual, que no me sea tan cómodo, que no sea tan grata. Y aquí lo importante es de que si yo tengo molestias, de que, híjole, estoy teniendo incontinencia y a lo mejor tuve un parto hace poco o alguna cirugía de abdomen, y lo importante es acudir a valoración, no asumir que es normal, pues así tiene que ser porque tuve un bebé o porque ya envejecí. O sea, siempre podemos hacer algo. Es de hecho un área de la fisioterapia de piso pélvico ya va muy avanzada, en la que podemos recibir ayuda para manejar estas disfunciones. Es bueno saber esto porque sí, muchas veces lo normalizamos. Sí, pensamos que por la edad o por haber tenido hijos, bebé, o sea, que ya es común. No es normal. Tratarlo. Vamos a seguir hablando sobre este tema del día de hoy, seguir aprendiendo y conociendo de cómo podemos prevenirlo, este tema en las mujeres, pero antes vamos a una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Estamos de vuelta en Cuidando mi Salud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos hablando de lesiones musculoesqueléticas en mujeres activas. Y bueno, antes de continuar con nuestra conversación, vamos a ver una cápsula que nos prepararon sobre los ejercicios de calentamiento para evitar lesiones. Vamos a verla. El calentamiento es una parte fundamental de cualquier activación física o entrenamiento que vayamos a realizar. Un buen calentamiento debe estar conformado por tres partes fundamentales. Una parte que sería una elevación de la propia temperatura corporal con una activación cardiovascular, una segunda parte en la que podríamos incluir una movilidad general o movilidad articular y una tercera parte que sería un calentamiento un poco más específico. Todo esto va a ir dependiendo del tipo de actividad siguiente o consecuente que vamos a estar realizando. No es lo mismo preparar un calentamiento quizá para hacer un poquito de trabajo de fuerza, un poquito de musculación, de mejoramiento de la fuerza y la actividad muscular, que un trabajo a lo mejor un poco más aeróbico en el que nos vayamos a enfocar al fortalecimiento de nuestro sistema cardiorrespiratorio.
En el caso importante de que vayamos a hacer una actividad física un poco más aeróbica, un poquito más con un ritmo cardíaco un poco más elevado, vamos a buscar que la parte de locomoción o la parte de activación cardiovascular esté en la segunda parte de este calentamiento. Iniciaríamos con una movilidad general y luego meteríamos la actividad cardiovascular. En el caso de que fuera una actividad un poco más anaeróbica, un poco más de fuerza, un trabajo más de musculación, sí buscaríamos invertir este orden. Empezaríamos tal vez con un poco de locomoción, un poco de elevación de la temperatura corporal mediante alguna rutina un poco más aeróbica, y luego en la segunda parte estaríamos trabajando con algo de movilidad general, con movilidad articular. Podríamos meter aquí un poco de estiramientos dinámicos, movilidad de las articulaciones en general, centrando mucho, focalizando nuestra atención en todas las articulaciones y grupos musculares que vayamos a involucrar en el ejercicio siguiente. Para iniciar entonces con un buen calentamiento podríamos estructurar un calentamiento tipo para un tipo de actividad física en el que predomine el trabajo aeróbico, el trabajo de resistencia. Sería conveniente a lo mejor trabajar un poquito iniciando, como decíamos, con una parte de activación cardiovascular. Para ello nos tenemos que adaptar un poquito al nivel de intensidad y de actividad física que tiene la persona, si tiene experiencia o no, y podríamos iniciar con una marcha, si la persona no es muy experta en el ejercicio físico, ida y vuelta, haciendo un trote suave, dependiendo un poquito del nivel. Podríamos hacer caminatas con ritmos diferentes de intensidad, inclusive para aquellas personas que tengan un poquito más de nivel de rendimiento físico, que estén más habituadas al entrenamiento, pues podríamos empezar con 5 o 10 minutitos de un trote suave a lo largo de una determinada instalación. Continuaríamos con la parte de movilidad general, que como decimos puede ir al inicio o en la parte intermedia de la sesión en función también del tipo de actividad principal que vayamos a llevar a cabo. Para ello es importante a lo mejor respetar un orden para que no se nos olvide un poco alguna articulación o algún grupo muscular involucrado, y podemos hacerlo en un sentido cráneo-caudal, de arriba hacia abajo, respetando todas las articulaciones. Podríamos empezar con la articulación del cuello, realizando flexiones y extensiones a una velocidad controlada. Podemos hacer un margen de unas 10 repeticiones, igual, o unos 10 segundos, según guste cada uno y según también la actividad, controlando siempre que la hiperextensión, o sea, la parte en la que llevamos la cabeza hacia arriba, no se haga a una velocidad rápida. De esta misma articulación podríamos hacer flexiones laterales, ahora hacia los dos lados. Tratamos de llevar nuestra oreja al hombro del mismo lado, como lateral. Entonces haríamos también 10 repeticiones, 5 de cada lado, o 10 segundos de este tipo de actividad. Para acabar con la articulación del cuello realizando alguna especie de dibujo de círculos, ¿no? Circunducciones del cuello, de forma controlada, lenta y en ambos sentidos. Tenemos 10 segundos, 5 segundos para un lado, 5 segundos en el otro sentido, para terminar de calentar bien nuestro cuello. Continuaríamos con los hombros, podríamos empezar haciendo movimientos controlados, estiramientos dinámicos a una velocidad controlada en función también del tipo de actividad física que vayamos a realizar a continuación, y incrementando la velocidad o la intensidad de las mismas, siempre de menos a más. Podríamos empezar con unas flexoextensiones de ambos hombros de manera alternativa. Aquí podemos empezar despacio y poco a poco vamos a ir elevando un poquito la velocidad de los mismos estiramientos, siempre y cuando sea necesario para nuestra actividad siguiente. Igual, luego podríamos cambiar a hacerlos en un plano un poco más horizontal, flexoextensiones horizontales, primero controladas, buscando siempre todo el margen y el rango articular, de delante hacia atrás, de atrás hacia adelante. Y seguiríamos también pudiéndole dando un poquito más de velocidad al movimiento si se necesita en la actividad que vamos a realizar. Acabando con esta articulación, podríamos finalizar realizando también círculos o circunducciones de ambos brazos de manera simultánea o alternativa, no habría inconveniente, tanto hacia adelante como hacia atrás de nuestras articulaciones. Vamos a involucrar ahora los antebrazos, incluyendo la articulación de codo y de muñecas, en las cuales pues, podemos empezar aquí mismo haciendo flexoextensiones de nuestros antebrazos, ¿vale? Este lado. Y de igual forma involucraríamos luego muñecas. Con las muñecas podríamos estar trabajando con flexoextensiones o inclinaciones laterales, ¿sí? Podríamos empezar aquí, luego meteríamos las inclinaciones y acabando con unos círculos que podríamos dibujar en ambos sentidos con ambas muñecas.
¿sí? Podríamos involucrar también los propios dedos si nuestra actividad hace frío, el ambiente a lo mejor es un ambiente un poquito más propicio a la baja temperatura. Podríamos involucrar la articulación interfalángicas, metacarpofalángicas, los nudillos y demás para calentar bien todas las manos, dedos y muñecas. Estamos de regreso después de ver esta cápsula muy interesante con el profesor Carmelo, del área de Cultura Física y Deporte. Vamos a seguir hablando sobre nuestro tema del día de hoy. Maestra, pues ya hablaba, antes del corte, pues hablábamos un poco de esta parte del piso pélvico, que sobre todo en los embarazos, es cuando se puede ver afectada. Nos gustaría que nos dijera durante el embarazo qué actividad física se recomienda y cuáles deben limitarse o prohibirse. Y si esto ayuda también a lo que es nuestra parte del piso pélvico, ¿no? Claro que sí, de hecho a toda mujer embarazada se le da la recomendación de que en la medida de lo posible se mantenga activa. Si son mujeres que ya a lo mejor iban al gimnasio, practicaban un deporte, pueden continuar con su actividad que realizan, nada más si recordar que el embarazo no es la etapa para mejorar mi rendimiento. O sea, a lo mejor no voy a cargar más peso, no voy a disminuir mis tiempos, es más que nada una parte de mantenerme activa, pero no es momento para abordar el rendimiento. Si yo no estaba haciendo actividad física y a lo mejor el médico me dice, pues hay que empezar a hacer activas, podemos hacer actividades físicas ligeras, caminar, nadar, trotar, algo que sea lo que nos guste, pero mantenernos activas y también empezar a trabajar el fortalecimiento. Actividades, a lo mejor nada más con mi propio peso o con algún pesito que yo pueda manejar, algo que me sea cómodo, de acuerdo a la sintomatología también que traiga, ¿verdad? Y las recomendaciones principales, son es mantenernos activas según lo que nos guste, evitar actividades de alto impacto o donde yo tenga riesgo de caerme o de recibir algún golpe en la zona abdominal, cuidar mucho mi hidratación, estar tomando suficiente agua a lo largo de mi sesión y evitar sobre todo lugares demasiado calurosos, que sean muy encerrados, en un lugar bien ventilado. Y esta parte del ejercicio, además de ayudarme para mi piso pélvico, me va a facilitar el trabajo de parto, sobre todo la parte de que llegamos con mejor condición. De hecho, por ahí he escuchado comentarios de que dicen, no, pues es que como hice ejercicio a lo largo durante mi embarazo, me cansé menos, pude pujar mejor, o sea, me recuperé un poquito más rápido. Y aparte, que nos ayuda también toda la parte anímica, sentirnos con mayor bienestar. Y recordar que también llevarlo de la mano de nuestro ginecólogo, nuestro doctor, ¿no? Para que también no tengamos ninguna complicación. Ninguna complicación, si el ginecólogo me da luz verde o la ginecóloga me da luz verde de que podamos hacer ejercicio, adelante, acudir con un profesional que nos oriente sobre qué actividades, más o menos las cargas, y siempre estar en comunicación constante. Así es. Importante. Y ya hablamos un poquito de la etapa de la menopausia, doctora, y cómo afecta justo esto en la realización de actividades físicas y deportes. ¿Hay algún cambio? No se antoja, digamos. No se antoja. No, la menopausia, mira, lo que pasa es, por los estrógenos, otra vez benditos estrógenos, perdemos masa muscular y masa ósea más rápido en comparación del hombre. Si lo viéramos así como que una tablita, las mujeres el piquito va descendiendo más rápido en comparación. Esto justo porque ya van disminuyendo los niveles de estrógeno. Entonces aquí en la menopausia, ¿cuál es lo importante? Mantenernos activas. Sí. Hacer ejercicio, actividad física, deporte, lo que queramos hacer, pero sí mantenernos activas. Justo como para ir paliando, ir abordando este efecto propio. Y de esta manera, si durante mi menopausia, que aquí en México creo que estamos como a partir de los 48, casi 50 años es la edad promedio, si yo empiezo a hacer esos cambios, de ser más activa en la medida de mis posibilidades, ¿verdad? También estoy abordando, me estoy preparando para una vejez saludable, una vejez donde yo tenga menos limitaciones físicas, menos dolor o problemas de que, híjole, ya no me puedo agachar o ya me cuesta subir escaleras, porque yo me fui preparando, fui mejorando mi condición, mi estado general de salud, la parte, y ya prevenimos estas limitaciones funcionales y por ende también la discapacidad, que en México
Tristemente, pues la población que sufre mayor discapacidad son las personas mayores y específicamente las mujeres. Uy, sí, así es. Importante ejercitarnos. Sí, Y bueno, ¿qué valor tiene el descanso y dormir bien en las mujeres activas? Porque también sabemos que luego nos despertamos en la noche, o bueno, algo O dormimos bien tarde. Ay, sí. sí. No, el descanso es clave. Cuando dormimos es donde el músculo se repara. Nuestro cuerpo en general se repara, entonces ahí todos los cambios que vamos haciendo, pues es como que se van guardando, el cuerpo se va recuperando. Entonces, si no descansamos de manera adecuada, pues ahí también es un factor de riesgo de lesión. Y es el dormir y también el descansar de acuerdo a la actividad que vaya haciendo. Claro. Entonces, ahí dependiendo del tipo de ejercicio que yo haga, de la carga, pues es bien importante pues darle el tiempo de descanso para que mi músculo se vaya recuperando y pues pueda rendir mejor, un funcionamiento adecuado. Siempre tener un balance entre nuestras actividades. Ni con el mucho ni descanso. poco. Ajá, claro. Bueno, en un momento continuamos, doctora. No se despeguen, están viendo Cuidando mi Salud. Volvemos. Estamos en la recta final de nuestro programa del día de hoy, pero todavía nos quedan algunas preguntas hacia nuestra invitada. Pero antes vamos a ver la segunda parte de la cápsula de ejercicios de calentamiento para evitar lesiones. Seguimos con nuestra columna vertebral, todas las articulaciones intervertebrales, realizando algunos movimientos en diferentes planos. Podemos empezar con una flexión y extensión del mismo, realizándolo de manera lenta, controlada, para después ir incrementando la velocidad como siempre. Podríamos empezar aquí, ¿vale? Inclusive podríamos llegar, tratar de tocar las puntas de nuestros pies y estirar un poquito arriba. Flexionamos y extendemos. Primero lento, y luego dándole un poquito de velocidad sin llegar al extremo. Continuaríamos con la parte lateral, flexiones para ambos lados de nuestro tronco. Y por último, podríamos realizar también algunas rotaciones del mismo, lo que cada uno pueda en el margen y en el rango articular de cada uno de los individuos que estén realizando la actividad física. Pasaríamos a las extremidades inferiores, comenzando por la articulación más superior, que sería la articulación de la cadera, y podríamos hacer también movimientos en los tres ejes o los tres planos. Podríamos empezar, si necesitamos apoyo, agarrarnos a alguien, agarrarnos a algún objeto, alguna figura, cualquier cosa. Podríamos empezar haciendo movimientos de flexión y extensión de la cadera, hacia adelante y hacia atrás. Luego, evidentemente, también cambiaríamos a la otra articulación, el otro lado izquierdo, hacia adelante y hacia atrás, movimientos controlados, coordinados y sin que sean a una velocidad rápida en un inicio. Podríamos buscar incrementar la intensidad conforme va avanzando el calentamiento. Cambiaríamos abducciones y aducciones, ¿sí? Abriendo y cerrando nuestra articulación, igual con ambas piernas, con ambas caderas, lado derecho y lado izquierdo. Repetimos unos 10 segundos o 10 repeticiones por cada lado. Y podríamos acabar con pequeños círculos que podríamos dibujar igual en ambos sentidos, abriendo en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario a las agujas del reloj. Lo mismo con la otra pierna, ¿sí? Unos 5 segunditos en el sentido de las agujas del reloj y otros 5 segundos en el sentido inverso. Seguiríamos con las rodillas, en este caso podemos empezar a hacer solo movimientos en un solo plano, que serían flexo-extensiones, lo podemos hacer con apoyo unipodal, dejamos caer el peso de nuestro cuerpo sobre un lado y levantamos, flexionamos y extendemos rodillas, 10 segunditos. De igual forma cambiaríamos a la otra pierna, otros 10 segunditos de este lado. Y en caso de que nuestro cuerpo, nuestra condición física, nuestras rodillas nos lo permitieran, podríamos hacerlo de manera simultánea. Podríamos agacharnos y realizar flexo-extensiones de rodillas en este lado, ¿vale? Siempre y cuando, como decimos, nuestro nivel de condición física nos lo permita. Continuaríamos con los tobillos, podemos empezar, levantamos un poquito la punta, nos podemos sostener de algo o de alguien, igual podríamos empezar levantando nuestras punteras o bajándolas. Un ratito, 10 segundos, flexiones plantares y dorsales de nuestro tobillo, ¿vale?
Y una vez realizado esto, podríamos cambiar también a dibujar círculos con nuestra punta del pie en ambos sentidos. Sentido de las agujas del reloj y el sentido inverso al de las agujas del reloj. Cambiaríamos a hacer lo mismo con el otro pie. Levantamos puntera hacia arriba y hacia abajo y hacemos círculos con el pie en ambos sentidos. De igual forma, si nuestro nivel nos lo permite, igual sobre la misma posición que tenemos, podemos elevar nuestros talones también para involucrar un poquito del trabajo de los gastrocnemios con nuestro propio peso corporal y adaptarnos a la actividad física que va a venir a continuación. Y después de estas dos partes que hemos visto del calentamiento, con la actividad cardiovascular y con la parte de movilidad general, tendríamos el componente de calentamiento específico. ¿A qué nos referimos a esto? Pues un calentamiento que va conformado de ejercicios que vayan a estar preparándonos más específicamente para la actividad que vamos a realizar a continuación. Por ejemplo, si vamos a hacer un trabajo de musculación, vamos a hacer algo de trabajo de fuerza, vamos a trabajar con algunas mancuernas, con algunos pesos extras, con nuestro propio peso corporal haciendo sentadillas, lo que podríamos ir haciendo es hacer series de aproximación en las cuales pues vamos a ir elevando poco a poco la carga, haciendo pocas repeticiones al principio, con poca carga, dejando una buena pausa de recuperación también, hasta que vayamos acercándonos al peso y a las repeticiones con las que vamos a trabajar en el trabajo principal. Si por el contrario el trabajo principal que fuéramos a tener fuera un poco más enfocado a la parte de resistencia, a la parte un poco más aeróbica, pues aquí también buscaríamos ir haciendo poco a poco, elevando nuestra intensidad, nuestra carga de entrenamiento, elevando a lo mejor la velocidad en la que vamos trotando o corriendo hasta alcanzar la velocidad de carrera o de caminata que vayamos a llevar a cabo. Lo mismo si fuera en bicicleta o lo mismo si fuera en natación. Estaríamos haciendo algunas series poco a poco buscando elevar la intensidad paulatinamente hasta llegar a la intensidad programada y que tenemos prevista para nuestro entrenamiento principal. Pues continuamos con nuestra conversación y antes de irnos platicábamos ya un poquito de este equilibrio entre el descanso, nuestras actividades para poder prevenir todo este tipo de lesiones. Y bueno, yéndonos en la misma línea, ¿de qué manera, bueno, también hablamos de las áreas de trabajo y las cosas que podemos también prevenir en esto, ¿de qué manera las mujeres pueden prevenir lesiones musculoesqueléticas en sus áreas de trabajo, doctora? En las áreas de trabajo yo creo que principalmente es con las pausas activas. Sobre todo cuando tenemos trabajos muy sedentarios, que digo, no, pues a lo mejor paso mucho tiempo frente a la computadora o sentada. Entonces, pausa activa, de preferencia cada hora, si dices, cada 2 horas, estarme poniendo de pie, hacer estiramientos, movilizaciones, algunas sentadillas que pueda hacer ahí en mi área, si me es posible, caminar un ratito, pues para justo romper con esta postura sostenida por tanto tiempo, además de lo que vimos en una de las cápsulas, una buena ergonomía en nuestra área de trabajo y también, pues, será importante en nuestro tiempo libre hacer actividad física, hacer algún tipo de ejercicio o deporte, lo que nos guste practicar, justo pues para mantener en buen estado nuestros músculos, nuestras articulaciones. Sí, recordar hacerlas porque nos quedamos frente a la pantalla mucho tiempo. Sí, porque te imaginas, si todo el día estoy frente a la computadora y luego voy a mi casa y sigo sentada viendo la tele o en alguna otra actividad, pues ¿en qué momento me moví? Seguimos igual. Igual. Y bueno, ¿cómo pueden las mujeres prevenir lesiones en la práctica de un deporte o actividad física intensa? En la práctica del deporte, ya como la actividad física, pues es, como vimos en la cápsula, primero un buen calentamiento adecuado, también la parte del descanso, dar este tiempo de recuperarme, cuidar la carga, o bueno, la cantidad de ejercicio que estoy haciendo. Si no he realizado actividad física en mucho rato, apenas estoy iniciando, pues no voy a quererme desbocar de hacer una cantidad muy grande de ejercicio, porque eso pues me va a provocar una sobrecarga. Entonces también ser cuidadosos con esa parte, cuidar nuestra técnica, si tenemos dudas o algo, pues acercarnos a nuestro instructor de, oye, chécame si estoy haciendo bien la sentadilla o si estoy cargando bien el peso, y también escuchar a nuestro cuerpo. Si tenemos algún dolorcito o algo que dices, híjole, algo me está dando guerra, no dejarlo pasar, no decir, se me va a quedar, sino acudir a atención oportuna. Sí. Sí, y hablando de justamente la técnica, es muy importante, ¿no? Tener como la buena técnica para evitar estas lesiones. Sí, definitivamente. Entonces sí es también saber cómo se debe hacer de manera correcta un ejercicio, sobre todo cuando estamos aprendiendo.
a lo mejor es la primera vez que me pueden hacer sentadillas, bueno, pues voy a poner atención a cómo voy a alinear mis rodillas, cómo va mi cadera, cómo va mi espalda, cómo debo cargar acá las mancuernas, o a lo mejor el gesto de mi deporte. Ya conforme vamos practicando, pues esa técnica se va puliendo, ya la vamos haciendo como que automática. Pero sí, al principio, cuando estamos iniciando con alguna actividad, sí, poner mucha atención en la técnica y sobre todo sentir, o sea, como si el movimiento se siente cómodo o me estoy forzando o algo que está ahí, algo no está tan bien. Así es. Y bueno, si ya en nuestra actividad física o bueno, en nuestro entrenamiento, algún ejercicio, tenemos alguna lesión, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquí lo importante es acudir con el especialista, en este caso sería pues con un fisioterapeuta. Un fisioterapeuta o un médico de rehabilitación, pues para que revise, qué es lo que nos puede estar ocasionando el problema y llevar el tratamiento más adecuado. Sobre todo si son dolores como que ya son constantes, que dices, ya tengo 3 días con este dolorcito y no sé, al contrario, se va incrementando, dices, pues y no aguantarme, no decir, se me va a pasar, ¿no? Hay que acudir a valoración. Así es. Muy importante. Y bueno, pues ya se nos fue el tiempo, doctora. Y bueno, ¡qué rápido! Ya casi, sí. ¿Nos podría compartir un mensaje final de acuerdo al tema? Pues yo creo que la actividad física es para todos, es bueno movernos. La cuestión es, si yo quiero prevenir una lesión, pues cuidar la manera en que hago los ejercicios, mi carga y sobre todo disfrutarla. Hacer actividades, deportes que nos gusten, que nos motiven, pues para mantenernos adheridos o que lo podamos seguir practicando con más facilidad. Así es, yo creo que esto es lo importante, también sea algo que a nosotros nos guste, nos agrade para seguirlo practicando. Exacto. Y poder hacerlo incluso a lo largo de nuestra vida. Sí, a lo largo de toda la vida, el ejercicio es bien importante. Así es, pues muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Agradecemos a la doctora Angeli del Carmen Villarreal Salazar por habernos acompañado con este tema tan importante. Pues los invitamos también a ustedes a que siempre estén muy activos en este. Dani, muchísimas gracias por haberme acompañado en la conducción este día y bueno, esperamos seguirnos viendo los siguientes miércoles. Claro, gracias, Moni. A ustedes, nuestro público, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en su programa Cuidando mi Salud y esperamos que esta información sea de suma importancia y ayuda para ustedes. El siguiente programa los esperamos con el manejo del estrés académico y regulación emocional. Recuerde, mi nombre es Mónica García. Nos vemos la próxima.